Buenos días a nuestra querida audiencia. Bienvenidos sean a un capítulo más de Edúcate con UPN, en el que abordaremos un tema importante en la educación del siglo XXI. Me refiero al aprendizaje cooperativo. Mediante una conferencia, 5 expertos nos darán a conocer el método de aprendizaje cooperativo y su aplicación en las aulas, desde la perspectiva de Cecilia Azorín Avellán. Cada uno de ellos, con su participación, nos brindarán elementos referentes a este tema tan importante, iniciando con la evolución conceptual de la definición de aprendizaje cooperativo. Los elementos que deben de componerlo para que verdaderamente sea fructífero en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué técnicas y modelos podemos adoptar en nuestras aulas para llevarlo a cabo correctamente? La formación que como docentes debemos de tenerlo para poder implementarlo adecuadamente en nuestra práctica docente. Y por último, algunas ventajas que trae la utilización de esta metodología. Antes de iniciar esta conferencia, me atrevo a realizarles una pregunta. Como docentes, desde nuestra perspectiva, ¿cómo concebimos y aplicamos el aprendizaje cooperativo en nuestras aulas? Analicemos y reflexionemos nuestra respuesta para que al término de esta conferencia la complementemos con lo dicho por los ponentes. Ha llegado el momento de iniciar con la conferencia, para lo cual doy la bienvenida a los 5 expertos que nos acompañarán el día de hoy para abordar esta temática tan importante de aprendizaje cooperativo. Bienvenidos sean. Iniciamos esta conferencia con la ponente Dania Berenice Martínez Arteaga, quien es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria, quien nos dará a conocer la evolución que ha tenido el concepto de aprendizaje cooperativo, así como su definición desde diversos enfoques: condicional grupal, relacionista, motivacional e inclusivo. Buenos días, apreciable audiencia. Vivimos en un mundo globalizado en el que la adquisición de habilidades para la cooperación resulta imprescindible. La convivencia de una gran diversidad de personas en las sociedades actuales ha puesto de manifiesto la necesidad de que todas ellas sean capaces de cooperar entre sí. Frecuentemente los profesores nos sentimos rebasados por la heterogeneidad de alumnos que hay en las aulas de clases y por la exigencia de proporcionar una adecuada atención ante todas sus necesidades. Ante dicha situación, el aprendizaje cooperativo ha provocado altas expectativas en lo que a la resolución de problemas educativos se refiere. Sin embargo, surge un interrogante sobre cómo, en una ciudadanía que ha sido educada para competir, puede llegar a cooperar. Señala el autor Moriña que no solo se coopera para aprender, sino que previamente se tiene que aprender a cooperar. Riera se refiere a la metodología del aprendizaje cooperativo como un recurso para atender la diversidad, pero también como un contenido a aprender, teniendo en cuenta la pluralidad de diferencias individuales y realidades personales que abarca el modelo inclusivo. El objetivo de esta conferencia es abordar la evolución que ha tenido el concepto de aprendizaje cooperativo desde su aparición en la literatura especializada y describir los distintos elementos que lo conforman, así como las técnicas, grupos y modelos que han formulado en torno a dicha temática. Paralelamente, se pone como foco de atención en la formación del docente el método de aprendizaje cooperativo, ya que consideramos el dominio de este método un elemento esencial para el adecuado desempeño laboral. Por último, se reflexiona desde un sentido crítico claro acerca de las ventajas que se derivan de la aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo en las aulas y de las resistencias con las que se encuentra el colectivo docente cuando trata de utilizar el método en el campo de enseñanza. El concepto de aprendizaje cooperativo ha evolucionado con el paso de los años. Pone de manifiesto las finalidades que le han asignado al aprendizaje cooperativo en la línea de tiempo desde finales de los años 40 del siglo XX, cuando este método se conceptualizaba cercano a la búsqueda de la eficiencia, hasta nuestros días, que se valora como una estrategia para la inclusión.
Continuamos con la participación del ponente Cándido Edgar Santana Jiménez, quien es licenciado en Educación Especial en el área de problemas de aprendizaje, quien con su participación hablará de los elementos de la estructura cooperativa: interdependencia positiva y mutua, interacción promotora, responsabilidad individual y grupal, procesamiento grupal y habilidades interpersonales o grupales. Adelante, maestro. Buenos días, les voy a hablar sobre los elementos de la estructura cooperativa. Son 5 elementos principales que toda estructura de aprendizaje cooperativo debe contener y son los siguientes. Como número 1, tenemos la interdependencia positiva mutua. Esta característica se pone de manifiesto cuando los integrantes del grupo sienten que están vinculados con los demás, de forma que no pueden alcanzar el éxito si el resto tampoco lo hace. Esto supone que los componentes del grupo dependen unos de otros para lograr el objetivo de aprendizaje. Como segundo elemento de la estructura cooperativa, tenemos lo que es la interacción promotora, también denominada cara a cara o simultánea. Es la suma de las partes que interactúan, es mejor que la suma de las partes. Para este tipo de interacción, para que se pueda producir, debe de darse un contacto presencial entre los miembros del equipo de trabajo. Este elemento consiste en ayudar, alentar, favorecer, elogiar al compañero el esfuerzo que hace por aprender con el objetivo de contribuir al avance del grupo. Como tercer elemento tenemos la responsabilidad individual y grupal. El aprendizaje cooperativo está basado en la idea de reciprocidad del esfuerzo, o sea, en el progreso individual y en el colectivo. Se incide en la importancia del compromiso personal para que los demás mejoren su aprendizaje. Cada miembro ha de desarrollar y cumplir con los compromisos adquiridos para la culminación de la toma propuesta. El cuarto elemento es el procesamiento grupal. Se refiere a un proceso de autorregulación y de autoevaluación del grupo. Este elemento se relaciona con el momento de la evaluación o valoración del aprendizaje, conductas, relaciones, actitudes y habilidades de las diferentes personas que forman parte del equipo. Ahí se ven 3 tipos de evaluación implicados en el aprendizaje cooperativo. Como número 1 tenemos la evaluación del aprendizaje ya sea individual o grupal. El número 2 es la evaluación entre iguales, o sea, la coevaluación. Y el número 3 es la autoevaluación. En el último elemento de la estructura cooperativa es el de habilidades interpersonales o grupales, también denominadas habilidades sociales, comunicativas o cooperativas. Este tipo de habilidades se utiliza durante el trabajo de grupo de personas que presentan un perfil heterogéneo de intereses, necesidades y capacidades. Son habilidades que tienen que ver con el liderazgo social y con la destreza para entenderse y coordinarse con los demás, generar confianza y saber gestionar los conflictos. El dominio de estas habilidades va a permitir que los estudiantes aprendan a comunicarse, a organizarse el trabajo, a tomar decisiones de manera consensuada, a alcanzar acuerdos, a evaluar las tareas realizadas y a valorar sus relaciones con el resto de los miembros del grupo. Es el turno de la ponente Alexis Damaris del Razo Olea, quien es licenciada en Educación Preescolar. Ella nos dará a conocer las técnicas, tipologías de grupo y modelos desde esta metodología de aprendizaje cooperativo. Adelante, maestra. Muy buenos días, estimada audiencia. Les saludo y vamos a continuar con este tema que han estado hablando los especialistas que me antecedieron sobre lo que es el aprendizaje colaborativo. Uno de los temas que yo les voy a hablar es sobre las técnicas, tipologías de grupos y modelos. Respecto a esto, sobre los grupos de aprendizaje, Johnson 2006 nos da a conocer diferentes tipos de grupos. Él enmarca 4 grupos. El primero habla sobre el grupo de pseudoaprendizaje, el cual nos dice que lo integran las personas que acatan las consignas de trabajar juntos, pero
que nada más lo hacen para cumplir con la actividad que se les asignó. Se toman como rivales, se centran en metas individuales únicamente y lo único que quieren es conseguir el poder terminar la actividad y tener una identidad grupal, aunque no trabajen como debe de ser o en grupo. El segundo grupo de aprendizaje es el tradicional. Este se refiere a que sus miembros trabajan juntos, pero que se reparten las tareas a realizar. No hacen un trabajo en conjunto y cada uno trabaja por separado. Al final solamente se dedican a unir el trabajo que se les ha asignado. Como tercer grupo están los grupos colaborativos, donde sus miembros en este grupo sí trabajan en conjunto a buen grado. Planean diferentes técnicas, dinámicas grupales, comparten los objetivos en común, entienden lo que es el rendimiento del esfuerzo colectivo, promueven un buen rendimiento de todos y cada uno de los participantes y se brindan un apoyo mutuo y se motivan a la hora de realizar los trabajos. El cuarto grupo es el grupo del aprendizaje colaborativo de alto rendimiento. Este reúne unas características del grupo anterior, del grupo cooperativo, pero se diferencia en la cuestión de que el éxito de este grupo ya es a un nivel elevado. Suele ser el caso de la mayoría de este tipo de grupos. No se encuentra comúnmente dentro de nuestras aulas. Cuando hemos trabajado en equipo con nuestros alumnos, sabemos que es muy difícil encontrar un grupo de alto rendimiento. Para continuar con el tema, ahora les voy a hablar sobre las estructuras cooperativas, en las cuales Velázquez en 2015 nos habla sobre 5 fases para trabajar estas estructuras cooperativas, dentro de las cuales la primera fase nos menciona lo siguiente. La primera fase es donde se provoca un conflicto. La segunda es donde se desarrollan los principios de una lógica cooperativa. La tercera fase habla sobre aplicar esta lógica de la cooperación. La cuarta fase nos habla sobre aprender a través de la cooperación. Y por último, la quinta fase es la de generar un aprendizaje autónomo en estos aprendizajes cooperativos. Continuando con el tema, también nos enmarca Slavin en 2014 la existencia de 4 perspectivas teóricas. La primera es la motivacional. Esto se relaciona con la estructura de la meta desarrollada por los docentes en diferentes tareas que se plantean, ya que esta es la que consigue motivar a cada uno de nuestros estudiantes hacia un verdadero aprendizaje. La segunda es la de cohesión social, donde las relaciones que se establecen entre los miembros de un grupo son las que consiguen que se ayuden unos a otros a aprender. La tercera es la cognitiva. Esta nos señala que para aprender, nuestros estudiantes deben de realizar una reestructuración cognitiva de los nuevos contenidos a aprender. Y la cuarta es la del desarrollo, en la que interaccionan estudiantes de diferentes niveles de desarrollo en distintos aspectos y logran estimular en mayor medida las capacidades de cada individuo o las capacidades que cada uno de los individuos tiene por sí solo. Para continuar con estas técnicas, tipologías de grupos y modelos, tenemos a Fernández en 2017, que es una aportación un poco más reciente, donde él nos presenta el ciclo de aprendizaje cooperativo, que consta de 3 fases. La primera fase la denomina creación y cohesión de grupo, en la cual el objetivo de esta fase es construir grupos de clase donde los estudiantes aprendan a trabajar unos con otros, que aprendan a trabajar entre sí, en equipo. La segunda fase es el aprendizaje cooperativo como contenido para enseñar y aprender, donde
el enseñar al alumnado a usar, donde se enseña al alumnado a usar métodos a través de situaciones fáciles y simples, técnicas que se le simplifiquen al alumnado trabajar. La última fase, la tercera, habla sobre el aprendizaje cooperativo como un recurso para enseñar a aprender. Si el docente ha llevado a cabo las fases en un orden correcto, para este punto, sus estudiantes, para este ciclo, sus estudiantes ya tienen experiencia en lo que es el trabajo en contextos cooperativos y, por tanto, pueden realizar estructuras de clase donde ellos refuercen lo que es la cooperación de una manera regular, que se les haga ya fácil el trabajar de manera cooperativa. Para finalizar este tema, les hablo de Pujolas en 2009, que él formuló un denominado grado de cooperatividad en un grupo, que indica hasta qué punto el grupo o el colectivo tiene la cualidad de trabajar en equipo. Entonces, él concluye que esta eficiencia depende de dos variables. El hecho de que nuestros grupos puedan trabajar en equipo depende de dos variables, que es la cantidad de tiempo en el que nuestros grupos trabajan en equipo. Si como docentes trabajamos constantemente con nuestros alumnos en equipo, a eso se refiere. Y la calidad de este tipo de trabajo, que no nada más, como les hablaba a un principio, que se trabaje en equipo, pero que se dividan los temas y que al final solamente los junten para presentarlos, sino que sea un trabajo de calidad, según una serie de factores basados en los elementos fundamentales del aprendizaje cooperativo. Es momento de dar la bienvenida a la licenciada en Educación Especial en el área intelectual, a la maestra María de Jesús Ramírez Nájera, quien con su participación nos dará a conocer la manera en la que los docentes deben de formarse para el uso adecuado de estrategias para la cooperación. Hola, muy buenos días, estimada audiencia que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es María de Jesús Ramírez Nájera, soy licenciada en Educación Especial en el área intelectual. Hoy les voy a hablar acerca de la formación del profesorado en el método del aprendizaje colaborativo. Principalmente para que el aprendizaje colaborativo sea un método, debemos de utilizarlo en los centros educativos. Además, el profesor debe de haber adquirido una serie de adecuaciones en nuestra formación basada en estrategias de colaboración. Es importante y prioritario tomar en cuenta que el proceso del aprendizaje colaborativo le acompañe una serie de actualizaciones, de asesoramientos y de formación, con el objetivo que el docente se sienta más seguro a la hora de introducir un cambio en la metodología en el aula. También nos hace prioritario la falta de la aplicación de este método es en la enseñanza y radica principalmente en la escasa formación como docentes durante nuestra formación. Hoy en día, por ello se ha tomado en cuenta o se ha brindado esos espacios de actualización para que nosotros como docentes podamos llevar a nuestras aulas esas metodologías, esas técnicas, esas estrategias para que nuestros alumnos puedan ser unos alumnos reflexivos, analíticos y críticos. Por eso es importante tomar en cuenta y saber desde un inicio cómo estamos formados. Esas habilidades que nosotros hemos adquirido las llevemos a la práctica basado a un aprendizaje colaborativo. Muchas gracias. Para concluir esta conferencia, es momento de la participación de la ponente Leslie Yomali Montúfar Sánchez, quien es licenciada en Educación Especial en el área intelectual. Ella nos dará a conocer la resistencia al uso del aprendizaje cooperativo en la enseñanza. Adelante, maestra. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Yomali Montúfar Sánchez. Les voy a hablar sobre la resistencia al uso del aprendizaje cooperativo en la enseñanza. Muchos maestros creen
que trabajan con este método en sus clases, pero solo una minoría lo hace de forma continua. Algunas de las causas por las cuales los maestros no ponen en práctica este aprendizaje cooperativo es porque existe la desinformación acerca de este método. Otras porque prefieren trabajar de forma tradicional y otra porque confunden el aprendizaje cooperativo con el trabajo en el grupo, ya que los maestros dividen su grupo en equipos y los hacen trabajar de manera conjunta. El autor León dice que el escaso uso del aprendizaje cooperativo tiene que ver con los maestros que son muy tradicionalistas y no quieren cometer errores a la hora de enseñar y tienen miedo al cambio. Como lo piensa el autor Fernández, el uso del aprendizaje cooperativo es la resistencia al cambio. El docente tiene miedo a perder el control en su aula y que el alumno aprenda a ser independiente y a adquirir conocimientos de manera propia. Algunas de las ventajas que tiene la aplicación del aprendizaje cooperativo en el aula son que es considerado como una estrategia innovadora que puede ayudar a resolver problemas como la falta de motivación hacia la enseñanza, la relación entre la autoridad del profesor y el alumno. El autor Domingo destaca que los estudiantes se involucran en el aprendizaje para mejorar el rendimiento. Para terminar, se concluye que el aprendizaje cooperativo es importante porque permite al alumno desarrollar habilidades sociales como son la empatía. También posibilita al profesor aumentar el rendimiento en los estudiantes y con ello se asegura el logro de los buenos aprendizajes. Por último, pero no menos importante, es que con el aporte de esto se beneficia a tener ciudadanos que estén dispuestos a trabajar en equipo. Esta sería mi aportación. Gracias. Cada uno de los ponentes con su participación nos permitieron conocer a mayor profundidad qué es el aprendizaje cooperativo y su aplicación correcta en el ámbito educativo. Esta aplicación trae consigo una serie de ventajas que desde la perspectiva de diversos autores, tales como Slavin, Santos, Blanco, Díaz Aguado, Oberto, son las siguientes. Los alumnos se involucran en su propio proceso de aprendizaje. Mejora las relaciones interpersonales. Desarrollan los alumnos destrezas de pensamiento y habilidades de colaboración. Favorece el desarrollo académico, personal y social de los alumnos. Mejora la convivencia escolar en el aula. Se asumen responsabilidades y se fomenta la democracia. Promueve un sentido de estima hacia la heterogeneidad. Impulsa actitudes positivas hacia la diferencia. Aumenta la sensibilidad social y la empatía hacia los demás. Promueve el liderazgo, la tolerancia, la cooperación, solidaridad y búsqueda del bien común. Favorece el desarrollo del sentido crítico. Forma ciudadanos dispuestos a trabajar en equipo para construir una sociedad mejor. De esta manera damos por concluida esta conferencia sobre aprendizaje cooperativo. Agradecemos a cada uno de los expertos por su contribución en este tema. Es momento de darle oportunidad al público para que realice las preguntas que considere necesarias. Adelante.